Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo muy buenas madrugadas. En el capítulo de hoy damos un salto en el tiempo. Nos vamos al siglo XIX, a la provincia de Vitoria. Allí no se hablaba del hombre del saco para asustar a los niños. Se decía otro nombre. Un nombre que muchos evitaban pronunciar. Juan Díaz de Garallo. Juan Díaz de Garallo caminaba de noche, cuando la ciudad se cerraba temprano, cuando las mujeres regresaban solas, porque no había otra forma de volver a casa, cuando la oscuridad no era una metáfora, era el horario. Juan Díaz de Garallo no necesitaba esconderse. La costumbre lo hacía visible, lo protegía. La historia moderna lo llama asesino. La tradición, sin saberlo, lo convirtió en función. No se llevaba niños, no raptaba al azar, sabía muy bien lo que quería. Elegía muy bien. Sobre todo elegía a quien ya estaba a un paso del borde. El borde de la pobreza, alcohol, cansancio, invisibilidad. Y el saco no era para cargar cuerpos. Era para hacer desaparecer preguntas. Por eso, cuando lo ajusticiaron, Vitoria no descansó, porque el miedo no murió con él, aprendió a quedarse. Décadas después el nombre cambió, las madres dejaron de decir Garallo y empezaron a decir el hombre del saco. Más seguro, más vago, más eficaz. Y tú, en la historia, lo entiendes tarde, caminando por una calle que reconoces demasiado bien. El trazado es actual, las farolas son nuevas, pero la sensación es antigua. No es que alguien te siga, es que alguien ya sabe por dónde vuelves. Entonces recuerdas el detalle que casi nadie menciona en los archivos. Garallo no atacaba siempre. Observaba, esperaba, volvía a los mismos recorridos, como si la ciudad, de alguna manera, aún los conservara. Y ahí aparece la pregunta que rompe el capítulo.
si Victoria no recuerda a Garallo como un criminal, sino como un hábito que nunca terminó de perder? Si quieres entender el miedo, no empieces por el monstruo. Empieza por el sitio, por la salida de la ciudad, por el arroyo. El 2 de abril de 1870, a últimas horas de la tarde, Vitoria se queda atrás. Un hombre sale de la ciudad por los caminos que bordean Judimendi, Santa Lucía y el arroyo que en los papeles aparece como Recachiqui o Errecachiqui. No es un fantasma, no es una sombra, es un campesino y se llama Juan Díaz de Garallo. La mujer que camina con él también tiene nombre. Melitona Segura, la valdegoviesa. Lo que ocurre después no es leyenda, no es tradición oral, es un crimen. A la mañana siguiente, un cuerpo aparece junto al agua. Y entonces, por primera vez, la ciudad activa varias palabras que hasta ese momento no necesitaba usar. Juzgado, diligencias, cadáver. Y aquí empieza algo que ya no se va a detener. Durante un tiempo no pasa nada. O al menos nada que llegue a escribirse como una noticia. La ciudad sigue, la gente vuelve a caminar, los caminos a usarse, hasta que el calendario tiene que marcar otro día. 13 de marzo de 1871. Aparece muerta Águeda Sabando, la riojana. Este crimen inició una ola de terror en la zona que duraría casi una década. Mismo gesto, misma violencia, mismo silencio después. Y entonces, el miedo aprende algo nuevo, que sabe esperar. Agosto de 1872, el calor, los trayectos largos, las salidas de la ciudad. El 21 de agosto, una niña de 13 años, Antonia Berrosteguieta, el camino de Gamarra Menor hacia Vitoria, y la ciudad no tiene tiempo de entenderlo, porque 8 días después, el 29 de agosto de 1872, María Campos, la morena, de 22 años, el golpe no es solo el crimen, es la repetición. Y ahí, por primera vez, Vitoria deja de pensar en un hecho aislado y empieza a intuir
un patrón. Cuando se trataba con este caso, hay algo que conviene decir desde el principio. Existen fuentes fiables y existen otras que repiten errores. Y basta con que una fecha esté mal para que todo el orden se desplace. El ejemplo más claro es Melitona Segura, la valdegoviesa. En algunos textos modernos aparece como la última víctima fechada el 21 de septiembre de 1879, pero según las fuentes clásicas, las más cercanas a los hechos, Melitona Segura no es la última, es la primera víctima identificada en el año de 1870. Ese error copiado una y otra vez ha alterado la cronología del caso durante décadas. Hay algo peor que un asesinato, que no siempre se dice. Un intento. Porque cuando alguien sobrevive, el miedo ya no es rumor, tiene voz. Agosto de 1873. Una mujer atacada. El gesto es el mismo. Las manos, el silencio. Pero esta vez no está sola. Desde el polvorín aparecen soldados. Y el hombre huye. No hay cadáver, pero hay algo nuevo. Un relato que empieza a circular. Junio de 1874. Otra mujer. Otra noche. Otro camino de regreso. El ataque se repite. Los gritos atraen a otras mujeres. El agresor se marcha. Y esta vez, la víctima no quiere denunciar. No porque no haya pasado nada, sino porque ya sabe lo que pasa después. Y aquí la historia da un giro silencioso. La ciudad ya no espera a que aparezca un cuerpo. Empieza a cambiar rutas, a cortar trayectos, a volver acompañada. El miedo deja de ser un hecho puntual y se convierte en costumbre. Durante años no hubo nombres, solo hubo rumores y caminos que se evitaban, hasta que alguien decide hablar. 1 de noviembre de 1878. Una mujer por fin denuncia. No denuncia un asesinato, no un cadáver. Denuncia un ataque que ocurre en un molino, con agua corriendo y con testigos cerca. Por primera vez, lo que se cuenta entra en un papel. Hay una descripción. Hay un recorrido. Hay
una memoria reciente. La justicia actúa, llega una condena breve, insuficiente, pero importante. Porque ese nombre, esa forma de andar, esa manera de acercarse, ya no se pierde en el aire. Aquí, el miedo deja de ser solo costumbre, empieza a ser expediente. Y eso, aunque aún no se sepa, pues lo cambia todo. Aún así, el expediente no lo detiene. Tan solo lo interrumpe. Porque hay hábitos que no se rompen. Solo esperan. Agosto de 1879. El calor vuelve. Los caminos largos. Las salidas de la ciudad. La carretera de Castilla, un tramo conocido, transitada de día y muy solitaria al caer la tarde. Una mujer mayor es atacada, pero no muere. Y aquí aparece un detalle nuevo. La mujer sufre una agresión, no llega a morir, consigue huir. Lo ocurrido no es un susto y mucho menos un malentendido. El miedo vuelve a ponerse en marcha, pero esta vez no camina solo, porque el hombre la sigue. No para ayudarla, y mucho menos para despedirse. La sigue hasta su casa. Después hay dinero, un pago, un silencio comprado. No hay denuncia, pero hay algo distinto. Alguien ha visto su cara y sabe dónde vive. La ciudad ya no habla solo de rumores, habla de recorridos, de horas, de trayectos que se repiten. El miedo vuelve a ponerse en marcha, pero esta vez no camina solo. El 7 de septiembre de 1879, a unos kilómetros de Vitoria, lejos de la ciudad, pero no lo suficiente, la carretera vuelve a ser lo que siempre fue: un lugar de paso. Carboneras, campos, un tramo sin casas. Y María Dolores García de Cortázar, que camina sola, regresa, confía en llegar. Aquí el hábito se encuentra con el error, porque no hay gritos que se oigan, no hay nadie que esté cerca. La carretera tampoco ofrece una salida. Y el cuerpo
aparece entre el camino y el campo. Y esta vez no hay duda. La ciudad entiende que aquello ha vuelto. No como rumor, no como un intento, como crimen. Y el miedo otra vez tiene fecha. Al día siguiente, sin pausa, sin margen, el 8 de septiembre de 1879, ferias, compras, rutina. La vida no se detiene porque haya ocurrido un crimen. Manuela Audicana, de 52 años, vuelve a casa, camina, reconoce el camino. Gamarra, Araca, el mismo tipo de trayecto de siempre. Y es que aquí no hay sorpresa, hay repetición. El gesto, el silencio, la carretera. Cuando el cuerpo aparece, ya no hay discusión. No es un hecho aislado. No es mala suerte. Es alguien que vuelve a hacerlo. Y esta vez la ciudad no tarda. El miedo ya no se limita a cambiar recorridos. Empieza a buscar caras. Empieza a encajar recuerdos. Y sin saberlo todavía, se acerca al final. Después de septiembre, la ciudad ya no mira al suelo, mira a la gente. No se buscan monstruos ni sombras, ahora se buscan caras. Hombres que repiten recorridos, que aparecen en los mismos tramos, que caminan como si nada. Y entonces ocurre algo sencillo. Alguien lo reconoce. No en un descampado, y tampoco de noche. En plena ciudad, a plena luz del día. No hace falta gritar, ni correr. Basta con unir un recuerdo con una cara. El nombre empieza a circular entre quienes ya lo habían visto antes. Y esta vez no vuelve a perderse en el aire. No pasa mucho tiempo. Esta vez no pasan años. Pasarán días. 13 días después. 21 de septiembre de 1879. Vitoria. Centro de la ciudad. No hay persecución. No hay gritos. No hay resistencia. Pío
Fernández de Pinedo, un alguacil, se acerca. No necesita correr ni levantar la voz. Solo mirar y reconocer. El hombre encaja con la cara. La cara con los recorridos. Y los recorridos con lo que la ciudad lleva años evitando. Juan Díaz de Garayo es detenido. No en un camino y no de noche. A plena luz, entre gente, como uno más. El hábito se detiene, no porque desaparezca, sino porque por fin tiene nombre y tiene manos que lo sujetan. Después de la detención, todo se vuelve más lento. Ya no hay caminos ni salidas de la ciudad. Hay papeles, fechas y declaraciones. Juan Díaz de Garayo entra en proceso. Se le interroga, se reconstruyen recorridos, se vuelven a recorrer los mismos trayectos. Esta vez no es para evitarlos, es para entenderlos. Hay confesiones, no todas iguales, no todas son completas, pero sí son suficientes. La justicia no duda. No hay discusión sobre la autoría y no hay absolución posible. El caso para los tribunales está cerrado. Mientras tanto, fuera, la ciudad observa. No con alivio, con espera. Porque detener a un hombre no explica lo que ha ocurrido durante años. Solamente lo encierra. Con el hombre encerrado aparece otra urgencia. Entender. No para absolverlo, y mucho menos para justificarlo. Para explicarlo. 1881. El caso sale del juzgado y entra en otro territorio, el de la ciencia, o lo que entonces se llamaba ciencia. Médicos, periodistas, tratados, todos quieren responder a la misma pregunta. ¿Estamos ante un monstruo o ante un enfermo? Se miden cráneos, se observan gestos, se buscan señales en el cuerpo, como si el mal pudiera localizarse en un hueso, en un pliegue o incluso en una forma de andar. Garayo deja de ser un hombre detenido, pasa a ser un caso.
un ejemplo, un objeto de estudio, algo que hay que clasificar para poder dormir tranquilo. Porque si se puede explicar, entonces se puede creer que no volverá a pasar. Pero también hay que decir que la explicación no sustituye a la sentencia, porque el proceso sigue su curso, los informes se acumulan y las teorías también. Pero al final ya está decidido. El 11 de mayo de 1881, Vitoria, polvorín viejo, la ejecución se lleva a cabo. No hace falta describirla, basta con decir el método. Garrote vil. Con eso termina el hombre. No sus actos, no sus nombres, ni tampoco el miedo. El cuerpo es enterrado, la ciudad continúa. Y durante un tiempo parece que todo ha terminado. Pero no terminó. Eso es lo primero que conviene decir. Porque cuando el cuerpo desaparece, el nombre a veces se queda. Juan Díaz de Garayo muere. Y con él debería morir el miedo. Pero no ocurre. El nombre empieza a transformarse, simplificarse, a hacerse útil. Garayo deja de decirse y aparece otro, el sacamantecas. Ya no es un hombre concreto, es una advertencia, una amenaza difusa, un cuento. Lo que fue peligro para mujeres adultas, ahora se convierte en miedo para niños. La historia se desplaza, se edulcora, se deforma, incluso se hereda. Y así el hábito sobrevive al cuerpo. No como crimen, sino como relato. Por eso cuando alguien habla del hombre del saco, no está recordando a Juan Díaz de Garayo. Está recordando cómo una ciudad aprendió a convivir con el miedo. Nosotros solo hemos hecho el camino inverso del cuento. El archivo del nombre al expediente, porque los monstruos no nacen en la oscuridad.
nacen cuando dejamos de mirar de cerca. No para asustar, para recordar de dónde vienen las historias que todavía nos dan miedo. Cuando hablamos de este caso, no hablamos solo de crónicas antiguas ni de libros publicados después. El rastro institucional existe. Los juzgados de Vitoria-Gasteiz conservaron diligencias que hoy pueden consultarse en el portal de archivos españoles, en Pares. No es una leyenda, es un expediente. ¿Sabías que su caso fue clave para el nacimiento de la psiquiatría forense moderna en España? ¿Sí que lo sabías? ¿No lo sabías? Bueno, pues sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Kilómetros y Misterios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo, muy buenas madrugadas. Oh yeah. Ay, mía. Kilómetros y misterios. Kilómetros y misterios. En la noche al volante. Carreteras sinuosas con su historia palpitante. Ovnis sobre el arcén, alumbrando el horizonte. Y castillos con fantasma vigilando desde el monte. Y que en la curva la perdida se aparece la dama blanca. Cruza lento entre la niebla, la radio falla y algo arranca. Por los valles un aullido vibra fuerte entre los pinos. Es el lobizón que acecha a mitad de los caminos. Kilómetros y misterios, viajando sin miedo. Cada curva trae un relato, cada sombra un secreto. Viejos castillos guardando pactos, leyendas y juramentos. Sus muros susurran nombres olvidados por el tiempo. La carretera se retuerce como si hablara al oído, con historias que despiertan al más incrédulo perdido. Así que súbete al camión que empieza la travesía, entre risas, sustos y enigmas en cada carretera fría. Kilómetros y misterios, donde todo es posible. Si tienes valor, acompáñanos en este viaje increíble.